Buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida a esta presentación de resultados de estudios sobre la ciberbullying, tendencia de prestigios y uso de redes sociales, que desarrollamos como Fundación Sommer, que desarrollamos junto a StatKnows, empresa que se dedica al análisis de mercado utilizando inteligencia artificial y otros recursos avanzados, junto también con la Universidad del Desarrollo y su Centro de Estudios de Bienestar y Convivencia Social. Hoy día queremos compartir con ustedes unos resultados que fueron bastante relevantes en lo que ha sido nuestra labor como fundación. Antes de eso, les queremos informar que vamos a estar grabando esta conversación para posterior difusión. Les pedimos que si tienen alguna duda, nos la puedan enviar por el Q&A, que está en la parte inferior de sus pantallas, donde pueden enviarnos sus preguntas y las podremos ir contestando a medida que vayamos resolviéndolas. Y también les pedimos que al final vamos a tener un espacio de conversación en la cual vamos a poder darles acceso a ustedes en sus micrófonos para poder conversar directamente. Pero antes, para nosotros como fundadores de la Fundación Sommer, esto es muy relevante, ya que, como ustedes saben, hoy el día 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, y nosotros queremos hacer hoy día un lindo homenaje en honor a nuestra hija y a todas aquellas personas que de pronto hemos perdido por esta situación. Yo creo que todos sabemos que el dolor es un maestro que nos enseña de una manera muy fuerte y que el aprendizaje nos queda grabado rápidamente. Pero también sabemos que el conocimiento es otro maestro que es un poco más lento, porque hay que tomar el espacio para aprender, hay que tener las ganas de aprender y la apertura de poder querer entender y adquirir nuevos conocimientos. Hoy día nosotros les vamos a entregar una información que a nosotros nos costó una hija. Literalmente, si hubiésemos tenido esta información, si hubiésemos tenido la apertura y quizás la humildad de haber tenido acceso a esta información y la hubiésemos considerado relevante, hoy tendríamos a nuestra hija con nosotros. Y no queremos ser optimistas de pensar que todo va a estar bien, sino para nosotros ser optimistas es creer que existe algo por hacer. Y si existe algo por hacer, es necesario que hoy día levantemos nuestra mano y digamos estamos dispuestos a hacerlo. Yo sé que al pesimista le pesa su profecía catastrófica ante que no sabe qué hacer ni cómo hacerlo y por lo tanto no hace nada. Pero aquí, tras este estudio, hay un grupo de personas y también hay autoridades que creen que sí es necesario hacer y hacer ahora. A todos ellos les queremos dar muchas gracias y queremos decirles que no solamente vale la pena, sino que es un honor invertir en la vida. Es por eso que queremos prender una velita en nombre de nuestra hija y en nombre de todos aquellos que de pronto hayamos perdido algún familiar. Como sobreviviente, porque no hay un nombre especial para padres cuando pierden a un hijo, queremos acompañarlos hoy día en este día especial, donde hacemos un homenaje a la vida. Para continuar, queremos invitar a Cristian O'Ryan, Superintendente de Educación, a quien agradecemos de todo corazón todo su apoyo y su labor colaborativa, ya que tiene un trabajo bastante importante, que es recibir las denuncias, y no solamente eso, sino también ayudarnos a educar, prevenir y contener situaciones de acoso escolar como la que vivimos nosotros. Cristian nos quiere compartir un mensaje. Cristian, eres bienvenido. Gracias, Leli, gracias, Emanuel. Bueno, agradecer la invitación. Hemos estado compartiendo en otros foros, junto a ustedes, también junto a otras de las personas que hoy día van a hablar, a conversar. Y por supuesto, lo que tenemos en común es que hemos visto que este flagelo del ciberacoso ha ido en aumento en la medida en que se han popularizado las redes sociales. Y eso
tenemos que estar nosotros como institución pública y encargada de resguardar los derechos de los niños, las niñas y los jóvenes de Chile. Tenemos la misión y el deber de estar siempre conectados con esta situación. Como ustedes bien decían, aquí el riesgo de no considerar este tipo de situaciones es perder una vida de un niño y eso afectar a una familia, a una comunidad educativa. Por lo tanto, todas las acciones que se puedan generar para prevenir son importantes. Y por supuesto, contar con información que nos nutra para poder orientar mejor estas acciones, por supuesto, siempre son relevantes. Nosotros tenemos información que hemos dado a conocer y que nos han ayudado a alertar, que son las que provienen de las denuncias de los mismos apoderados, que nos dicen que hay algo que está ocurriendo en su establecimiento educacional, hay algo que está afectando a su hijo, a su hija. Y eso, como les decía, nos tiene que preocupar, pero por sobre todo nos tiene que ocupar. Así han nacido algunas campañas desde el Estado, digamos, desde el Ministerio de Educación. Nosotros también hemos tenido han habido alianzas público-privadas también, y por supuesto la fundación que ustedes dirigen han llevado una importante bandera respecto de esta temática, que es algo que se tiene que visibilizar absolutamente. Nosotros como superintendencia estamos dispuestos a colaborar, a seguir colaborando. Hace un par de años nosotros incorporamos el tema del ciberbullying como una de las medidas que tienen que tomar los establecimientos para poder prevenir, tener protocolos de actuación que ayuden a resolver los conflictos que se puedan estar dando dentro de los establecimientos educacionales respecto de estas temáticas. Pero todavía falta mucho por hacer. Aquí el daño, lamentablemente, está a un solo clic, y un solo clic le puede costar la vida a un niño o a una niña. Así que, bueno, agradecer a ustedes por toda la forma en que han llevado este tema, en que se han activado a partir del dolor, pero por una causa que hoy día está por sobre su propia causa, digamos, que es por cuidar la vida de muchos niños que hoy día están afectados por situaciones parecidas o que en el futuro se puedan ver afectados. Nosotros como adultos tenemos que estar conscientes de que esto es una realidad, de que existe, no podemos mirar para el lado haciendo que estas cosas no suceden. Muchas veces nos encontramos cuando llegamos a establecimientos y nos dicen, no, si aquí en este colegio no hay bullying, por lo tanto, pero después cuando empezamos a raspar un poquito más allá, nos damos cuenta de que sí existen temáticas que se tienen que ir resolviendo. Así que eso, agradecer, como les digo, su ocupación y por supuesto encantado de seguir colaborando en estas instancias para, desde nuestra posición como servicio público, aportar a que nunca más nos tengamos que ver enfrentados a una muerte tan dolorosa como la que ustedes sufrieron. Muchas gracias, Cristian. Estamos todos juntos trabajando en eso y de hecho, si ven cuando compartamos los resultados, se van a sorprender la cantidad de ciberacoso que nuestros jóvenes están sufriendo. Para ello, quiero invitar al panel a María Eugenia García. Ella es ingeniera estadista, socio fundadora de StatKnows, directora de este proyecto, y fue la gran mujer que estuvo detrás empujando para que esto pudiera ver la luz. Así que yo le agradezco de todo corazón a María Eugenia porque le puso todo el corazón que existe a este estudio. No fue un estudio más, fue un estudio relevante en el cual no solo ella, sino todo su equipo también pusieron todo su corazón. Así que nosotros les agradecemos mucho por ese esfuerzo. María Eugenia, el espacio es tuyo. Hola, voy a compartir las pantallas. Estamos muy contentos de estar hoy día presentando los resultados. Voy a compartirles pantalla para que veamos juntos.
para que veamos juntos los resultados del estudio de percepciones de adolescentes y jóvenes de la región metropolitana, en la que como investigadores nos planteamos 3 preguntas. ¿Existe alguna relación entre el ciberacoso y las tendencias depresivas? Asimismo nos planteamos, ¿existe alguna relación entre el ciberacoso y el uso de redes sociales? Y finalmente, ¿existe alguna relación entre la persona que está siendo ciberacosada y su perfil sociodemográfico? A continuación, les presentaremos los resultados más relevantes de esta investigación. Durante la presentación desarrollaremos los siguientes puntos. Iniciaremos con la ficha técnica y síntesis metodológica de los datos que vamos a presentar. Luego el perfil metodológico, los hallazgos más importantes de la población de ciberacosados, de los ciberacosadores, los testigos del ciberacoso, el uso del tiempo en Internet. También abordaremos las emociones y reacciones de los ciberacosados. Además, se indagó sobre el tema de las percepciones en torno al término acoso virtual. También profundizaremos en un análisis multivariado para describir lo que más importa sobre los acosados y no acosados. Y presentaremos unas conclusiones finales. Para iniciar, tenemos la ficha técnica y la síntesis metodológica de estos resultados. ¿Cuáles son los 3 propósitos principales de este estudio? Como principal punto, recabar antecedentes importantes para establecer las posibles relaciones entre el ciberacoso y las tendencias depresivas, patrones de uso sociales y perfil sociodemográfico. Como número 2, aportar elementos bases para profundizar el análisis en investigaciones académicas. Y número 3, y es algo muy importante este punto, es que esta información sirva de insumo para eventuales campañas comunicacionales de salud pública y hacer iniciativas y actividades de prevención, información y sensibilización que estén focalizadas principalmente en audiencias que nosotros identificamos como las más vulnerables o las expuestas a situaciones de ciberacoso. En este estudio cuenta con 3 principales respaldos institucionales. Es patrocinado y financiado por la Fundación Cathy Sommer. Cuenta con el respaldo experto del Centro de Estudios de Bienestar y Convivencia Social de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Además, el programa de Salud Responde del Ministerio de Salud participó poniendo a disposición apoyo de profesionales en su línea de salud mental para los casos en que los adolescentes y los encuestados anónimamente lo requirieron sin parte de nuestro equipo de investigación. Ficha técnica. A continuación vamos a hacer un resumen de la síntesis metodológica que realizamos en el levantamiento y el procesamiento de esta data. En primer lugar, la zona geográfica está referida a la región metropolitana de Santiago de Chile. La representatividad es, digamos, ponderada por edad, sexo y comuna de residencia. Las características de los integrantes de la muestra son los adolescentes y jóvenes entre 15 y 19 años de la región metropolitana. El error muestral que obtuvimos fue de 2.35 a nivel del levantamiento total, con un nivel de confianza de 95%. La población a la que estamos representando corresponde a 1.899.331 personas. Esta población
es la población que registra el INE en su población proyectada para este año 2020. Estamos representando esta población con un tamaño muestral de 2.056 personas. El tipo de muestreo es probabilístico, estratificado, con afijación proporcional al tamaño de los estratos y de selección en 2 fases. El periodo de levantamiento ocurrió del 1 al 8 de agosto de 2020. El instrumento de medición y distribución fue vía digital, utilizando la metodología de StatNow de muestreo e inferencia muestral para encuestas en línea. Es decir, en las distintas redes sociales y en las distintas páginas web aparecieron banners donde apareció la encuesta que se realizó. Y estas encuestas luego fueron calibradas por los datos censales. Fueron calibradas por las variables edad, sexo y comuna, representando así la población geográfica de la región metropolitana de Chile. Nuestra encuesta es carbono neutral. La huella de carbono de las encuestas de StatNow es medida y neutralizada por las empresas especialistas proyectadas. Algo muy importante que quiero destacar para continuar es que durante el levantamiento de los datos tuvimos una tasa de respuesta altísima de 65%. Durante el levantamiento de las distintas encuestas, normalmente nosotros tenemos, siempre hay ataques de bots o de trolls. Para los que no saben qué es esto, los bots son cuentas robotizadas que se programan para activarse y repetir ciertos mensajes al mismo tiempo. Y en caso de los trolls, son usuarios que envían mensajes con insultos o amenazas. Durante esta encuesta, nos llamó muchísimo la atención que la encuesta fue atacada por bots y trolls, en total 4.200, lo que evidencia que la encuesta generó un malestar a personas que de alguna manera se sintieron pues amenazadas o no gratas con el levantamiento de la misma. ¿Cuál fue la ruta de trabajo que empleamos? Primero, la elaboración del instrumento de recolección de la data, para luego aplicar una prueba piloto. Después de esta prueba piloto, hicimos la conformación de la muestra con inteligencia artificial. Para luego, cuando obtener esta muestra, calibramos estos datos con los datos censales. Cuando obtenemos esta calibración, hacemos la elaboración del dashboard interactivo o la visualización de datos, y al mismo tiempo obtenemos una base de datos anonimizada de la muestra recolectada, para luego obtener un análisis de los resultados con un equipo multidisciplinario de estadísticos, psiquiatras y psicólogos que analizaron esta información. Y para finalmente, como estamos hoy, presentando los resultados. El instrumento de recolección de datos. El cuestionario constó de 26 preguntas. El diseño del cuestionario contó con la asesoría experta de profesionales de la psiquiatría y de la psicología. Entre una de las preguntas que contiene el cuestionario o que contuvo el cuestionario es el cuestionario denominado Cuestionario sobre la Salud del Paciente. Este cuestionario se denomina PHQ-9. ¿Para qué es este cuestionario? Este cuestionario es utilizado internacionalmente como encuesta de autoaplicación en centros de atención primaria de salud para detectar casos que requieran atención o derivación a especialistas de salud mental. Y sirve para diagnosticar cuando hay depresión mayor y depresión menor. Además, por la pertinencia del tema, también se incluyó preguntas de cuestionarios de relevancia internacional sobre el ciberacoso. Como les mencionaba anteriormente, se aplicó el test de PHQ-9, que se llama PHQ-9 porque recoge 9 ítems, donde se valora cosas
ítems como poco interés o placer de hacer cosas, hasta ítems como si has tenido pensamientos de que estarías muerto o de lastimarte de alguna manera. Y con esta evaluación se determina si la persona tiene depresión mayor o depresión menor. Cuando las personas, y esto es algo muy importante, cuando las personas llenan esta encuesta, les llegaba el mensaje a las distintas redes y a las páginas web, antes de iniciar la encuesta, les llegaba un mensaje de consentimiento informado. En el caso de las personas mayores de 18 años, solo les llegaba a ellas. Y eran libres de aceptar o declinar responder. Ahora, en el caso de las personas entre 15 y 17 años, ocurría distinto. Le llegaba tanto a la persona entre 15 y 17 y al apoderado. Entonces, esto ocurría, se le enviaba de forma casi simultánea. Entonces, ahí podían pasar tres cosas. Podía ser que la persona menor de edad dijera acepto y el padre dijera acepto. En ese caso, el cuestionario se tomaba válido la respuesta. Si el adolescente respondía acepto y el padre respondía que no acepta, no se tomaba la información. Y en el tercer caso, por supuesto, si el adolescente decía rechazo, pues tampoco se tomaba la información. Poco antes, cuando ya pasaban la fase de dar acepto al cuestionario, se le colocaba la definición de ciberacoso, para que ellos estuvieran conscientes del contexto del cuestionario, de lo que se les está preguntando. Y se colocó la siguiente definición que vamos a leer a continuación. El ciberacoso, ciberbullying o acoso virtual es el uso de medios digitales para molestar o acosar a una persona mediante ataques personales y o divulgación de información confidencial o falsa. Publicar contenido negativo, perjudicial, falso o cruel sobre otra persona. Y o compartir información personal o privada sobre alguien más, provocándole humillación o vergüenza. Ahora vamos a ver las principales características del perfil sociodemográfico de esta población. Dentro de las características más relevantes sociodemográficas tenemos las siguientes. El 43% de la población tiene edades comprendidas entre 15 y 19 años. 18% manifiesta que su orientación sexual o identidad de género está comprendida dentro de las agrupadas en LGTBIQ+. El 52% declara vivir en un hogar compuesto por 4 o 5 habitantes. El 32% declara tener una educación universitaria o técnica incompleta. Y un 38% declara estar cumpliendo o haber estudiado hasta el segundo medio. Ahora vamos a ver los hallazgos estadísticos más significativos de las personas que se declararon ciberacosados. Para los ciberacosados se realizó la siguiente pregunta y se les dijo, ¿cuántas veces te han acosado virtualmente en los últimos 3 meses? La población entre 15 y 19 años, 19 años que ha sido acosada virtualmente en los últimos 3 meses es un 46%. Esta es la población más vulnerable. El 92% declara haber sido amenazado por internet o redes sociales al menos una vez en los últimos 3 meses. El 40% declara haber sido acosado virtualmente en los últimos 3 meses a través de Facebook. El 27% declara haber sido molestado principalmente por adultos o mayores de 18 años. El 56% son mujeres. El 35% declara que su orientación sexual o identidad de género está comprendida dentro de los agrupadas en LGTBIQ+. Y en cuanto a las respuestas a preguntas del test PHQ-9, son indicativas de que un 33% habría estado cursando un trastorno depresivo mayor
y un 5% un trastorno depresivo menor, al momento de que se aplicó el estudio. Los ciberacosados frecuentes, 14% de la población total de adolescentes y jóvenes entre 15 y 29 años declara que en los últimos 3 meses ha sido acosado una vez, varias veces a la semana o todos los días. De esta población, tenemos las cosas más resaltantes tenemos. 37% habría estado cursando un trastorno depresivo mayor. Vemos ahí que es una cifra alta para estas personas que son acosadas frecuentemente. Y un 20% un trastorno depresivo menor. 58% son mujeres y 41% pertenece al grupo etario 15 y 19. El 26% declara haber sido acosado principalmente por adultos mayores de 18 años y el 22% por 2 o más chicos. Y el 36% declara ser sido acosado principalmente, virtualmente en los últimos 3 meses por WhatsApp y otros, y un 34% por Facebook. El 25% declara pertenecer a la orientación sexual LGTBIQ. Otras cosas resaltantes es que tenemos unos porcentajes altísimos de la forma de este segmento. La población declara haber sido acosado principalmente de estas 3 formas. 89%, alguien me amenazó por internet en redes sociales con hacerme daño. 89%. 81%, alguien publicó comentarios hirientes o malintencionados sobre mí en línea. 81%. 66%, alguien se hizo pasar por mí en internet y actuó de manera pesada. Ahora vamos a hablar de los ciberacosadores, los hallazgos más importantes sobre esta población. Sobre los ciberacosadores, tenemos que el 11% de la población de adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años declara que ha acosado en los últimos 3 meses una vez o más. De este segmento podemos destacar lo siguiente. 54% tiene entre 15 y 19 años. Algo interesante de destacar es que la forma de acoso que declaran predominante, amenacé por internet a alguien con hacerle daño, con un 43%, lo cual coincide con la forma de acoso más frecuente que declarada por los que se han sentido acosados, aunque en un porcentaje menor. Y 43% declara haber sido acosado virtualmente en los últimos 3 meses, 1 o 2 veces. Sin embargo, aquí queremos hacer una acotación sobre esta población de ciberacosadores. Estos resultados pueden, aquí para esta parte tuvimos una tasa de no respuesta bastante alta, número 1. Además, como les dije al principio, se observaron patrones de respuesta reiterativos de respuesta y ataques de bots, por lo que estos resultados pueden no representar fielmente a la población de acosadores. Dado la sensibilidad asociada a autodeclararse acosador, entonces una de nuestras recomendaciones es hacer un estudio especializado sobre este público objetivo. Testigos del ciberacoso. Sobre los testigos del ciberacoso tenemos los siguientes hallazgos. 69% de la población de adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años declara haber sido testigo de acoso virtual en los últimos 3 meses, al menos una vez o más. De este segmento de la población se destaca, 43% tiene entre 15 y 19 años. Y el principal medio de acoso declarado es Facebook, 49%, lo cual coincide con el promedio más frecuente declarado por las personas que han sido acosadas. Y 35% declara haber sido acosado virtualmente en los últimos 3 meses, 1 o 2 veces. Vamos a ver ahora los hallazgos significativos sobre el uso del tiempo en Internet. Con respecto en las 3 subpoblaciones analizadas, predomina el horario de conexión durante la noche, con niveles porcentuales superiores al 70%, como podemos observar aquí. Lo mismo ocurre con el tiempo promedio de conexión declarado,
más de 5 horas. También alcanza el primer lugar en las 3 subpoblaciones con un 43%, como lo podemos ver acá. Emociones y reacciones de ciberacosados. Para las emociones y reacciones de ciberacosados, las personas con edades entre 15 y 19 años ciberacosadas y que además presentan trastorno depresivo mayor medido a través del test PHQ representa un 44%. De esta población, ¿qué es lo más destacable? Primero, las emociones que predominan más en estas personas son, se sienten indefensos, 36%, enfadado, 35%, preocupados sobre lo que los demás puedan pensar o hablar de mí, 31%. Se le preguntó, ¿qué has hecho normalmente cuando alguien te ha molestado o acusado virtualmente? 34% dice, decirle que se detuviera por el mismo medio, 18% paralizarme del miedo, 18% apagar el teléfono o desconectarme. Y otra característica de esta subpoblación es que el 32% pertenece a la orientación sexual LGTBIQ+. Otra de los hallazgos interesantes sobre las emociones y reacciones de los ciberacosados es que dentro de la población entre 15 y 29 años que ha sido ciberacosada, el 14% de los jóvenes y adolescentes, se destaca lo siguiente. En este segmento de la población se destaca que se sienten enfadados, 53%, indefensos, 38%, preocupados por lo demás sobre lo que los demás puedan pensar de mí o hablar de mí, 36%, triste, 36%. Vemos que esto es lo mismo que hablamos en la anterior, pero esto sobre un segmento distinto, es sobre la población entre 15 y 29 años que han sido ciberacosadas frecuentemente. Y de la misma forma, la reacción que tienen es que con un 36%, ¿cuál es la acción que toman? Pues decirle que se detuviera por el mismo medio y 44% ignorar lo que está pasando. Percepciones en torno al ánimo acoso virtual. Se hizo la pregunta, ¿con cuáles de estas emociones asocias el concepto acoso virtual? Las personas con edades entre 15 y 19 años, que representa el 43%, las principales emociones con que asocian el acoso virtual son las siguientes. Miedo, 48%. Depresión, 44%. Pánico, 41%. Rabia, 40%. Ansiedad, 40%. Y tristeza, 37%. Ahora vamos a presentar un análisis multivariado o un análisis de correspondencia múltiple que se realizó sobre todas estas variables que estudiamos. El análisis inicial que iniciamos permitió describir a la población a partir de carácter univariante, es decir, de variable por variable, de una variable. Nos permitió generar un análisis por indicadores. Pero paralelamente se realizaron estudios más profundos a través de modelos con técnicas estadísticas y multivariantes. De esta forma, ¿qué pasó? ¿Qué logramos con esto? Se redujo el análisis de todas estas categorías a 2 dimensiones. Y entonces hicimos una gran clasificación de las personas de una gran clasificación o caracterización de las personas que son acosadas y no son acosadas. En el gráfico vamos a explicar, muy sencillo para que se entienda, en el gráfico se muestran las principales categorías que explican a los 2 ítems, a los acosados y a los no acosados. En este óvalo púrpura, y vemos esta estrella acosado, las variables que están más cerquitas son las que explican mejor al acosado.
Y de igual forma, las variables que están más cerquita del no acosado son las que representan mejor al no acosado. En virtud de esta interpretación, las conclusiones que tenemos es lo siguiente. En mayor medida que la población general ha estudiado, los acosados, este puntito, presentan angustia. Aquí vemos la angustia que está muy cerca. Angustia declara que su orientación sexual o identidad de género está comprendida dentro de los agrupados LGTBIQ+, se sienten tristes, solos o aislados, experimentan miedo y enfrentar estos problemas les resulta extremadamente difícil. Entonces, vimos una serie de análisis con muchas variables, pero esto nos permite hacer un resumen integral de lo más destacado para los acosados. Para los no acosados son principalmente hombres, declaran no sentir los problemas mencionados anteriormente, y una de las reacciones más frecuentes es bloquear a las personas que los atacan. Tenemos las principales conclusiones. Los datos sugieren la existencia de una relación entre la víctima de ciberacoso y presentar sintomatología depresiva, lo que será materia de investigación más profunda. Las respuestas de adolescentes y jóvenes de 15 y 29 años a las preguntas del test PHQ-9 son indicativas de que el 26% estaba cursando un trastorno depresivo mayor a inicios de agosto y de que un 12% estaba cursando un trastorno depresivo menor. Si se considera solo a quienes manifiestan ser acosados una vez a la semana o con una frecuencia superior, los porcentajes se elevan a 37% y 20% respectivamente. Estos últimos representan un 14% de la población estudiada. La población vulnerable a ciberacoso está en el grupo etario entre 15 y 19 años. El miedo, la rabia, la ansiedad, la tristeza son las principales emociones declaradas por los ciberacosados. El 64% de los ciberacosados han sido víctimas del ciberacoso. Por lo tanto, las víctimas de ciberacoso tendrían propensión a constituirse en victimarias de las otras personas. Las situaciones de ciberacoso se presentan predominantemente en jóvenes que se conectan a redes sociales más de 5 horas al día, principalmente en horarios nocturnos y mayormente mediante Facebook. Las formas de agresión más habituales son comentarios hirientes o malintencionados en línea y amenazas por internet o redes sociales. El 69% de la población estudiada declara haber sido testigo de ciberacoso. De ellos, el 52% dice haber sido también acosado al menos una vez en los últimos 3 meses. El rol crucial que pueden desempeñar los testigos para hacer frente y aminorar el ciberacoso es materia de investigación complementaria. Sé que son muchos datos, pero los hallazgos en detalle del estudio van a estar disponibles en los sitios web de StatKnows, de la Universidad del Desarrollo y su Facultad de Psicología, y en la página de la Fundación Katy Sommer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, María Eugenia. Wow. Como ven todos, la potencia de los resultados que estamos viendo demuestran que existe probablemente una buena relación entre el ciberacoso y la sintomatología depresiva. Y por eso queremos invitar también a Jorge Varela, que es experto en psicología de la educación y es parte también del equipo investigador del Centro de Estudios de Bienestar y Convivencia Social de la UDD, para que también nos comparta desde su visión académica y también como parte de esta investigación, lo que para él ha sido estos resultados y también cómo se relaciona con sus investigaciones previas. Jorge, micrófono es tuyo. Aló, buenas tardes a todos los que nos están escuchando, a los que van a ver después este webinar que va a quedar grabado en los sitios que ya hemos ido mencionando. Gracias al desafío que tuvo Raquel de resumir un montón de datos que tiene este estudio, que a mí me encantó cuando Noel tuvo la idea y empezamos a conversar y a ver cómo nosotros podíamos apoyar
desde la universidad y lo que hacemos nosotros en la investigación sobre este tema, me pareció un aporte muy significativo. De ahí el por qué, ¿cierto? Dijimos, ya mira, nosotros lo que hacemos, lo que hemos estado haciendo, es utilizar tales datos, tal información, tales metodologías, y vamos cuánto de eso puede en el fondo sumar a lo que están haciendo ustedes. Específicamente, yo muy brevemente, para ver si alcanzamos a dejar un espacio de diálogo, entiendo que hay más expositores, pero dejar un espacio de diálogo y de preguntas o comentarios. Yo quisiera hacer 2 o 3 como observaciones y comentarios al estudio, y creo que el primero, el más importante, ¿cierto?, es la importancia de poder darle continuidad a un trabajo más metodológico y científico de entender el fenómeno del acoso escolar cibernético. Mientras yo pensaba, bueno, ¿qué podemos comentar de este estudio? No, me viene inmediatamente a la mente lo que empezamos a hacer ya hace mucho tiempo atrás. Cuando desde la universidad, yo creo que hace más de 12 años, 14 años, a ver, no aguanto la fecha de este estudio, creo que es 2006 este estudio, que llevamos a cabo en la RM en este caso, y pido disculpas a aquellos que son de la RM, y por ahí alguien que mandó saludos que era de Coyhaique, un abrazo grande a las distintas regiones de nuestro territorio. Efectivamente, en este caso, lamentablemente tuvo ese sesgo. Esperamos el día de mañana poder sacar datos de otras regiones del país también. Pero un poco mi comentario preguntaba la importancia de seguir estudiando esto, y uno de los primeros estudios que hicimos nosotros sobre esto hace muchos años nos muestran que hay una prevalencia, que hay una evidencia, que hay distintas plataformas que se están utilizando. No quiero entrar en detalle en cada una de estas plataformas, ya que en la presentación anterior creo que era muy interesante cómo iba mostrando el posible uso de una plataforma que puede ir variando por edad. No olvidemos además el contexto de pandemia, ¿cierto? Puede incrementar la prevalencia de algunos de estos reportes porque hay más interacción de esta. Sin embargo, desde esa fecha, desde ese entonces hasta la fecha, para nosotros ha sido muy importante no pensar este fenómeno de manera independiente. ¿Y por qué no? Porque los datos que tenemos nosotros, la literatura, algunos diferentes estudios y discusiones de distintas fuentes, ¿no? En educación, en psicología, en criminología, salud pública, que son actores que investigan en torno a este comportamiento, nos han desafiado, ¿cierto?, en redefinir y encontrar un buen modelo explicativo del acoso escolar cibernético. Y si bien hay algunos modelos teóricos específicos, modelos ecológicos, rutinarios, y otro par de autores que tienen una propuesta específica de cómo se explica el acoso escolar cibernético independiente del acoso escolar tradicional, hasta la fecha es difícil poder encontrar un modelo que por sí solo, independiente del acoso escolar tradicional, sea capaz de explicar este comportamiento. ¿Y por qué? Porque si lo vemos en un modelo, ¿cierto?, más integral, no podemos dejar de ver, ¿cierto?, que tanto el agresor como la víctima más de alguna vez van a experimentar roles bidireccionales, es decir, van a tener el rol de agresor como de víctima. Y en el caso de la población 15 a 19 años, que podríamos asumir que está escolarizada, va a formar parte, ¿cierto?, de una comunidad escolar. Efectivamente, se cambian algunas distinciones del modelo teórico tradicional del acoso escolar, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, si es que tenemos que estar presentes, obvio que en la pandemia no estamos presentes en la sala de clase, pero todavía seguimos evidenciando este fenómeno. Los dispositivos pueden variar, claro, y los dispositivos, ¿cierto?, en este caso es Internet, pero pueden haber otro tipo de insumos. Cuando empezamos a estudiar esto hablábamos de Fotolog, mandábamos de mensajes de texto. Hoy día eso ha mutado, y hoy día yo creo que aparecen por un lado Internet, pero por otro lado los videojuegos, por ejemplo, también son una instancia en la cual aparece esta nueva interacción. Y junto con esta figura de los testigos que en el acoso escolar tradicional nosotros los miramos con mucho énfasis dentro de la dinámica de una sala de clase, dentro de dinámicas asociadas al clima escolar, son altamente relevantes de cuánto el entorno tolera los hechos de violencia, convive con esto, los acepta, los valida. Nuestra lectura de esto es que esto sigue estando de la mano del acoso escolar tradicional igual. Y de ahí la importancia de poder vincular los datos que estamos viendo ahora, la frecuencia, la prevalencia, y el dato más importante, que esto no es inocuo. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene consecuencias, y es muy interesante lo consistente que fue apareciendo, ¿cierto?, los datos que presentó Eugenio hace un rato y otros análisis que estamos haciendo y que vamos a publicar un poco más adelante, que efectivamente hay un grado de asociación, ¿cierto?, con la salud mental. Es decir, adolescentes y jóvenes que reportaban mayor frecuencia de ser víctimas de distintos tipos de agresiones tendían a asociarse estas con mayores conductas o un peor reporte de su salud mental. Y eso es altamente consistente con la literatura internacional en el tema. Acá
perdón la imagen que no se vea tan cristiana, pero básicamente esto es uno de los metaanálisis más recientes que se ha hecho sobre el tema. La gracia de un metaanálisis, que a diferencia de lo que hacemos nosotros, hacemos un estudio, estamos presentando acá, la gracia de estas metodologías que son capaces de integrar, aunar e incluso generar un puntaje, un score común a distintos tipos de estudios. Por ejemplo, este es un estudio de un equipo, si no me equivoco, que es de Bélgica, Van Giel, del 2018, un estudio que hace un resumen, ¿cierto?, en torno a la agresión entre pares, el acoso escolar cibernético, y suicidio y ideación suicida en jóvenes y en adolescentes. ¿Cómo se lee esta gráfica? Básicamente en mano derecha indica que hay un tamaño del efecto, un effect size que se dice, y si fijan todos están hacia la derecha, indicando que todos tienen algún efecto, es decir, todos muestran algún grado de vínculo, evidencia, de asociación o de impacto en este indicador de salud mental. Obviamente no todos tienen el mismo puntaje, por eso no es una línea perpendicular, sino que es como una culebra que se va moviendo, pero lo interesante es que es el score que está acá abajo el que vamos a mirar. Sin embargo, y aquí está el punto que quiero hacer en relación a mi comentario anterior, es verdad que hay un efecto, hay un effect size, ¿cierto? En promedio de 2 y tanto creo que era. Pocos estudios lograron aislar el efecto del acoso escolar tradicional de manera independiente. Y eso, ¿cierto?, es parte de las conclusiones que sacan estos estudios, que decían, cuando se podía aislar ese efecto, efectivamente incrementaba la ideación suicida en este caso. Pero ojo, la muestra de este eran solamente 3 estudios, y otros estudios han mostrado que no se ha podido aislar su efecto de lo que pasa en la sala de clase. Eso no quiere decir que no sea menos malo, eso no quiere decir que no sea negativo, eso no quiere decir que nos debería preocupar, sino que quiere decir, a mi juicio, cuando yo trabajo con población adolescente, el target sigue siendo la vida en la escuela, el target sigue siendo la convivencia escolar, el target sigue siendo, y qué bueno que esté ahí, la superintendencia, Cristian O'Brien, que ha trabajado en esto hace harto rato también, el mensaje, a mi juicio, sigue siendo, esto es importante para la vida en comunidad escolar, y el espacio escolar es un espacio más, sobre el cual tenemos que hacernos cargo, los que trabajamos con niños, con adolescentes, las familias en la casa, los medios de comunicación y quienes trabajan en una comunidad escolar también. Y lo que pasa en este caso, a mi juicio, es que se puede incrementar el efecto negativo, pero nunca va a estar aislado de otro efecto más amplio. Ahora, ¿por qué hago esa salvedad de la edad? Porque efectivamente un gap que tenemos a futuro, y acá como las líneas a futuro en relación con esto, otro aporte importante del estudio, no solo que es este vínculo en salud mental, sino que empieza a relevar información con 8 grupos etarios, de los cuales tenemos muy pocos datos, de que la gran mayoría de los estudios de acoso escolar cibernético, se han concentrado en población escolar tradicional. Probablemente porque la manera tradicional en la cual nosotros trabajamos, que ir a una comunidad escolar, conversar con ellos si podemos levantar datos con ellos, sacar datos de sus jóvenes, preguntándole a los jóvenes, pero el mundo universitario o el mundo joven, ¿cierto?, en general participamos en mucho menos trabajos con ellos, conocemos menos su opinión en torno a estos temas. Y no por eso es menos relevante. Este es uno de los pocos, creo que es el único que yo conozco, estudio chileno con datos de universitario del acoso escolar cibernético, si no me equivoco es del 2019, que muestra algo más o menos consistente con lo que estamos escuchando acá. Prevalencia de este fenómeno es baja, sí, cuando hablamos de mucha intensidad este fenómeno es baja. Segundo, el uso de distintas plataformas como sale acá, y que es muy sensible a la edad del usuario. Indudablemente hay usuarios que van a usar más una plataforma en el medio de otra, pero no por eso esta victimización desaparece, y que nos llama entonces, como digo, a seguir tratando de entender este grupo etario. Y ahí este estudio creo que hace otra suma importante, ¿no? Releva, ¿cierto?, la salud mental de jóvenes y adolescentes. Lo hace durante la pandemia, lo hace vinculando esta dinámica entre pares que nos preocupa, una dinámica que no solo en la escuela, sino también es con otros contextos, que pueden ser jóvenes que no necesariamente sean universitarios, sino jóvenes en general, y que ahí nos desafía entonces a un mensaje de aprendizaje. Creo yo, el desafío es aprender a convivir entre todos, y no solo este discurso que a veces tenemos los adultos que le decimos a los niños, aprendan ustedes a convivir. Todos tenemos que aprender a convivir, se vienen instancias fascinantes para la historia de nuestro país y cómo queremos convivir y declarar que queremos convivir en este país, y ahí el mensaje también es a cuidarnos, a respetarnos, a escuchar las diferencias, a escucharnos unos a otros, y ahí yo creo que este estudio muestra la importancia de esto, y muestra que cuando eso no está pasando, hay una clara consecuencia en la salud mental de las personas que están involucradas. Eso, muy breve para dejar un espacio después de preguntas, comentarios. Emanuel, te cedo a ti el micro. Muchas gracias, Jorge.
Sensei, Jorge. Sensei y maestro en todo este estudio y en cada una de las intervenciones que hace, nos enseñas y nos edificas. Y bueno, también tenemos una psiquiatra, que yo como madre creo que es necesario escucharla, es necesario escuchar su opinión, y por lo tanto, Carmen, tú como parte del grupo StatKnows, me encantaría preguntarte qué fue lo que más te llamó la atención, qué fue lo que llamó tu alerta y que dijiste, no, esto no pensé que estaba sucediendo, y de verdad me llama mucho la atención de que lo encontremos acá, tan claramente. Bueno, sí, una de mis experiencias laborales es el trabajo con jóvenes con problemas de adicción a sustancias, adicción a drogas. La conducta del consumo de sustancias es una conducta violenta, y la situación del ciberacoso, el ciberbullying o el acoso per se también es una conducta de tipo violenta. Me encantaría hacerles leerles un poco el resumen que yo pude preparar en función de este estudio, que es maravilloso porque podríamos estar hablando horas del estudio, pero bueno, tratamos de hacerlo más relevante, aunque creo que siempre se nos está quedando todo por fuera, es mi impresión. Pero el ciberacoso es una acción que tiene unas características muy particulares, muy diferentes al acoso tradicional, y es que primero, él se encuentra metido dentro de lo que es el anonimato, y el anonimato va a incrementar el dominio del agresor sobre la víctima, la cual siente que no es capaz de responder ante la situación. Luego, la conducta permite la repetición y la permanencia de las conductas agresivas que se reanudan permanentemente con el tiempo. La amplia audiencia que el ciberacosador puede tener, y eso potencia las agresiones en el privado y en el público, llegando a no tenerse control de la situación. Aparte de que se usa un canal abierto y de rápida difusión, y eso va a permitir que las agresiones se puedan repetir muchas más veces, las 24 horas del día, y eso incrementa los sentimientos de vulnerabilidad de la víctima. Lo que se llaman ahora las tecnologías de la información y de la comunicación no fueron creadas para agredir o maltratar. Sin embargo, bajo estas características que yo les estaba mencionando, logran hacerlo. Las víctimas suelen presentar sentimientos como ansiedad, como lo señalaba el doctor Jorge en anterioridad: ansiedad, depresión, ideación suicida, estrés, miedo, baja autoestima, nerviosismo. Nosotros en el estudio, María Eugenia nos hizo hincapié allí que la edad comprendida entre los 15 y los 19 años representaron la mayor población de ciberacosados, fue un 42,91%. Algo que nos tiene que llamar la atención, algo que tenemos que colocar como que en grande y en rojo, porque qué consecuencia reviste que el mayor porcentaje de edad sean adolescentes entre los 15 y los 19 años. La etapa de la adolescencia es un periodo de transición donde los jóvenes empiezan a formar y construir su personalidad, un periodo de aprendizaje y socialización con sus grupos de pares. En esta etapa, el cerebro no ha completado el neurodesarrollo de la corteza frontal y específicamente la corteza prefrontal. Justamente allí, en esa corteza prefrontal, es donde se asientan las funciones que denominamos funciones ejecutivas, las cuales son actividades mentales complejas que nos permiten planificar, organizar, revisar, guiar, regularizar y evaluar el comportamiento necesario para adaptarse eficazmente al entorno y así lograr alcanzar metas y aprender a decir hasta no quiero. Si hay una alteración en el neurodesarrollo, no será evidente hasta que no se espere la aparición de la función adquirir. De modo que las carencias particulares en el neurodesarrollo se ponen de manifiesto a partir de determinadas edades, siendo muy difícil detectarlas con anterioridad. El hecho que el cerebro humano siga desarrollándose durante la infancia y la adolescencia e incluso durante el periodo adulto joven, diríamos ahora, hace que sea especialmente vulnerable ante situaciones traumáticas o estrés crónico, y se pueden producir daños en ocasiones irreversibles de tipo físico y emocional y cognitivo.
En un alto porcentaje, estos daños llevarán al desarrollo de diversas patologías en la edad adulta, tales como el trastorno de estrés postraumático o la depresión, el abuso de sustancias e incluso los trastornos de personalidad. En edades tempranas, la confianza, empatía y el desarrollo moral son sustratos para capacidades críticas en las interacciones humanas. El maltrato y privación durante la infancia obstaculizan el desarrollo normal del cerebro. Muchas investigaciones que revisamos, que tuvimos la oportunidad de revisar a través de este estudio, señalan que las emociones proceden del cerebro y así como se regulan diversos impulsos con contextos específicos, también se pueden controlar impulsos agresivos por la noción de la autoconciencia y procesos como el lenguaje que permiten expresar los sentimientos. Escuchábamos por allí cómo era difícil para ellos expresar. Cuando hay alteración en la corteza prefrontal, existe predisposición a comportamientos agresivos y se tienen menos habilidades lingüísticas. La genética y el entorno influyen en las capacidades del cerebro porque lo modelan, siendo maleable en las primeras etapas del desarrollo. El afecto, control, cariño son indispensables para desarrollar la conducta prosocial en edades tempranas. El refuerzo positivo y el apoyo emocional son aspectos que se asocian con estilos de crianza que propician los vínculos afectivos, la tolerancia, el respeto a la diferencia y solidaridad, lo cual favorece el desarrollo de habilidades sociales. Promover el bienestar psicológico de los adolescentes y protegerlos de experiencias adversas y factores de riesgo que puedan afectar a su capacidad para desarrollar todo su potencial es esencial, tanto para su bienestar durante la adolescencia como para su salud física y mental en la edad adulta. Esto nos lo dice la Organización Mundial de la Salud. El maltrato es considerado un problema de salud pública por su impacto individual, académico, adaptativo y social que conlleva a consecuencias negativas en diferentes dominios a corto y largo plazo. Yo voy a saltar un poco el tema de las redes sociales porque me tendría que extender, pero para nosotros fue bien interesante el hallazgo como plataforma utilizada para el acoso, tanto para uno como para otro, el Facebook. Pero podemos, en preguntas y respuestas, podemos seguir con eso. Los adolescentes, y esto lo evidenciamos en nuestro estudio, suelen ser reticentes a hablar con los adultos sobre el abuso que están sufriendo debido al trauma emocional, a que piensan que es culpa suya, que piensen que es culpa suya por miedo a posibles venganzas o la preocupación porque se les restringe el uso del internet o del teléfono móvil. El ciberacoso puede llevar a la depresión y en su punto más extremo pueden llevar al suicidio y a la violencia juvenil. De allí que la detección e intervención precoz del episodio depresivo durante la adolescencia impactará favorablemente en la calidad de salud mental de la adultez. El uso de las redes sociales es una parte integral de ser ciudadano en el mundo moderno. Por lo tanto, la labor educativa para su uso adecuado debe comenzar desde la casa y la escuela. Se deben desarrollar programas que potencien las habilidades sociales y de comunicación, habilidades de resolución de conflictos, capacidad de empatía, control de ira, respeto a la diferencia, respeto a la diversidad. Todo esto enmarcado en un trabajo con la familia y la comunidad. Así haremos prevención e intervención en ciberacoso. Gracias. Muchas gracias a ti, Carmen. De verdad, muchas gracias a todos los que participaron en esta investigación. Ya para terminar un poco nuestra exposición general, quiero compartir con ustedes cuáles son los siguientes pasos que tenemos como Fundación Sommer en función de este resultado de este estudio. Lo primero que vamos a estar haciendo es cápsulas de alfabetización y prevención de ciberbullying, en las cuales Jorge Varela y el equipo de Psicointegra, que es un equipo de psicólogos egresados de la UDD que trabajan con nosotros en la Fundación, estamos lanzando y vamos a estar lanzando a partir de hoy durante las semanas que quedan de septiembre. Vamos a desarrollar también, en función de esta misma metodología de diagnóstico y de muestreo, vamos a poder desarrollar también herramientas concretas de diagnóstico para las comunidades escolares, para las municipalidades, de modo tal de poder contrastar los resultados generales
con resultados más específicos. Buscamos también, junto con StatNotes y con la UDD, profundizar nuestro análisis, como bien lo mencionaba Jorge. Vamos a tener distintos estudios académicos que vamos a estar lanzando. Estamos participando en un libro también, utilizando esta data, para hablar acerca de la relación entre el ciberacoso y la suicidalidad. Y vamos a estar generando prontamente, lanzando un programa que se llama Vínculos por la Vida, que es un programa de la Fundación Sommer, en donde deseamos brindar primeros auxilios psicológicos vía mensajería de texto a todos y todas sin discriminación. De modo tal de que con esta data que obtuvimos y poder ubicar y georreferenciar de alguna forma en las redes sociales, no físicamente, pero por lo menos en las redes sociales, poder identificar a aquellos que estén sufriendo, poder hacerles llegar a ellos directamente la alternativa de poderlos escuchar, contener y guiar. Y es por eso que nosotros, para cerrar un poco esta conversación, simplemente queremos invitarlos a que visiten nuestra página web y nos apoyen. Una forma de apoyarnos concreta, como están viendo ahí, es que nos hagan una donación a la fundación para poder seguir financiando estudios como este y otras iniciativas que estamos realizando, o que simplemente nos puedan enviar un mensaje, ahí mismo en la página web aparecen nuestros datos de contacto, para que podamos explorar qué podemos hacer en conjunto para llegar a esa misión que tenemos al menos nosotros dos. Llegar a cualquier joven que esté sufriendo y que nadie sepa que está sufriendo, para ayudarlo y brindarle una mano antes que sea demasiado tarde. Nuestra misión no es motivar, no es convencer a otro para que haga lo que yo quiero hacer, sino simplemente mostrarles con evidencia que todos juntos podemos hacer mucho más. Así que con eso quiero invitar al panel, a que el panel también sea parte de esta conversación, para poder compartir con ustedes las distintas preguntas que nos han llegado. María Eugenia, Carmen, Raquel. También quiero aprovechar el minuto para agradecer a una persona muy, muy importante, que sin ella no habríamos podido realizar este estudio, que es Fernanda Rojas, que está también aquí en el panel. Ella es psicóloga egresada de la Universidad del Desarrollo, trabaja con nosotros en la fundación ya hace más de un año, pero ella fue el motorcito que estuvo detrás para que esto pudiera ver la luz. Sin ella no habríamos podido pasar el comité de ética de la UDD, no habríamos podido estructurar las preguntas que pudimos estructurar, ni concretar este estudio. Así que yo le quiero agradecer aquí públicamente a Fernanda, porque ha sido un gran elemento para lograr esto a cabo. Así que cualquier persona que tenga alguna pregunta puede levantar la mano, yo le voy a dar viva voz, pero quiero partir por una que aquí nos dejó Luis Romero, PDI de Aysén. Nos dice: cuando colocamos el target en el contexto escolar y la convivencia, ¿no estamos dejando afuera una variable de alta motricidad respecto de la conducta adolescente? La familia como agente socializante, su postura valórica frente a las relaciones y los medios o recursos para influir con sus hijos. ¿Alguien que le gustaría abordar esa pregunta? Y antes de que la responda alguien, también sé que son las 6:04, también entiendo que de pronto algunos tengan que salir, retirarse, esto va a quedar grabado y van a poder, si tienen alguna pregunta, la pueden dejar ahí y después pueden ver el YouTube y les responderemos las dudas. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Jorge Varela. A mí me gustaría comentar algo que me toca ver mucho en instancias de esta naturaleza, o trabajando a veces con comunidades escolares, que ponemos la intervención, la prevención, de manera muy dicotómica. Es decir, cuando decimos o la familia o el colegio, yo creo que al final ahí nos restamos todos. Esto no quiere decir que cuando yo incentivo y potencio la convivencia escolar, no hago que la familia también ponga de su parte en esto. Lo que pasa es que uno no tiene que intervenir de la misma manera con los grupos, porque hay distintos niveles de riesgo, hay distintos niveles de intensidad, hay distintos grupos etarios. Para un adolescente, a mi juicio, lo que yo he visto en algunos de los trabajos que tenemos, es mucho más relevante lo que piensa un par versus lo que piensa su papá. No quiere decir que sea o no relevante lo que piensan sus papás y que sus papás estén de la mano con nosotros, pero hay momentos que hay que hacer esas distinciones. Algunas evaluaciones de programas de acoso escolar han mostrado que son muy buenos en algunos ciclos, pero en otros no funcionan. Y eso porque a mi juicio tienen la misma metodología y no cambian la metodología. Entonces, yo creo que el mensaje nunca es: mira, el colegio es más importante que la familia, o la familia es más importante que el colegio. No lo creo. En este caso yo creo que todos sumamos, y en este caso yo creo que todos todavía tenemos un gap de formación. Algo discutíamos en otros seminarios, ¿no? Esto de convivencia digital. Todos tenemos una ausencia en formación de convivencia digital, yo creo. Por lo tanto, es muy importante aprender a convivir digitalmente. Esto no se ve solamente en lo que estamos trabajando acá, veámoslo en foros públicos, en comentarios en los diarios, o uno mismo cuando tiene una red social, o que dicen los comunicadores en los medios de comunicación.
cuando cometen un error, bueno, malo, más o menos, la ciudadanía los crucifica, y no siempre en muy buenos términos. Entonces, mi mensaje para Luis ahí, uno no excluye al otro, sino que a veces es más estratégico potenciar más en algún momento uno, pero nunca excluyendo al otro, para nada. Y de hecho ahí me gustaría complementar algo, un dato que para mí fue significativo de la encuesta, que no alcanzó a mostrar María Eugenia porque es extremadamente potente la encuesta, pero que le preguntamos a los chicos, en caso de ciberacoso, ¿qué has hecho? Menos del 1% ha buscado ayuda con sus profesores, menos del 3% ha buscado ayuda con sus padres, y menos del 8% con sus amigos. Entonces ahí nos deja la pelota en la cancha de que hay algo que tenemos que hacer muy potente para involucrar al mundo adulto en sensibilizar con respecto a la ciberacoso. Porque lo están viviendo, lo están sufriendo. Vimos que un 92% de los jóvenes entre 15 y 19 años han sido víctimas, pero menos del 1% va a buscar ayuda con un profesor y menos del 3% con un papá. Entonces esos jóvenes están solos porque no hemos generado una estrategia concreta como comunidades para involucrar de mejor forma al mundo adulto en esta vivencia digital. Entonces para mí, complemento un poco lo que Jorge decía en eso. Para mí fue un hallazgo increíble. No pensé que los números fueran tan malos en esa línea y es un llamado de atención gigante a los adultos y yo lo tomo personalmente. Aquí tenemos una pregunta de Paula que dice, ¿cuál es la línea sutil de reírnos de una broma o de nosotros mismos versus desarrollar la tolerancia a la frustración en nuestros hijos? Nosotros esa pregunta la hacen constantemente y yo no sé si la podría responder el superintendente. ¿Y por qué le pido este apoyo? Porque generalmente nos hacen esta pregunta basándose quizás en los fundamentos legales, que la ley cuando habla de bullying exige reincidencia, exige que exista una repetición, existe que si yo agredo a una persona tengo que agredirla 2 veces, y si no, no estoy cumpliendo los requisitos legales y por lo tanto esa persona no debería considerarse agredida legalmente. O sea, lo vivimos y también nos gritaron a la cara diciendo, no pasó nada con Katy porque no fue una agresión continuada, no hubo repetición. Y muchas veces podemos preguntarnos cuántas veces necesita una persona ser agredida para que se sienta agredida. Y quizás, ¿por qué le pregunto al superintendente? Porque les llegan una cantidad de denuncias y ellos tienen que calificar y decir esto sí y esto no. Por eso le pedimos su ayuda. Claro. A ver, primero vámonos al tema más normativo. Hay temas que son por definición de cierta forma, efectivamente para el bullying uno habla que tiene que haber una cierta reiteración. Pero hoy día la normativa no es solamente va en contra del bullying, sino va directamente hacia una agresión. Y ahí, tal como tú señalas, es mucho más importante lo que siente la persona agredida versus de lo que dice una definición específica, en ese sistema. Y lo que nosotros pedimos a los establecimientos educacionales es que tienen que haber tanto medidas preventivas, tal como decía Jorge, que no solamente vengan desde el propio establecimiento. De hecho, es más, nosotros decimos que los establecimientos tienen que capacitar a todo su personal, asistentes, docentes, por supuesto hacer charlas también a los estudiantes, involucrar a los apoderados y que cada miembro de la comunidad pueda hacer su parte al respecto. Cuando existe una agresión, se tiene que activar un protocolo y ese protocolo tiene que ser conocido por cada uno de los miembros de la comunidad. Y para ello no es necesario que haya reiteración desde el punto de vista normativo educacional, ¿cierto? Basta con que haya una agresión, con que él o la estudiante se sienta agredida, para que se tengan que activar estos protocolos y tomar las medidas, en primer lugar, ojalá reparatorias, también, por supuesto, las medidas preventivas anteriormente, y después también que corresponde la sanción correspondiente. Y aquí nosotros conversábamos la última vez, que aquí no solamente tienen que estar como contrapartes el agresor versus el agredido,
sino que también alrededor hay una comunidad completa, están los testigos sobre los cuales ustedes también hablan, que siempre tienen que ser activos en esto, y por supuesto que detrás de cada acción de agresión exista medidas que ayuden a que toda la comunidad pueda salir adelante respecto de este hecho en particular. Y eso es lo que nosotros verificamos finalmente desde la superintendencia, que exista un reglamento interno, de que exista un protocolo y que ese protocolo se haya seguido de acuerdo a lo que está establecido. Ese es nuestro rol. Nosotros, y así está por definición, no calificamos las agresiones o no, sino simplemente el hecho de que se cumplan los protocolos correspondientes. Hasta ahí llega nuestro trabajo. Ahora, y ahí entran una serie de otras dimensiones que puede haber en delitos. Si hay delitos, el establecimiento tiene que ejecutar algunas acciones particulares, denuncias ante el Ministerio Público, Carabineros, PDI, etcétera. Existen obligaciones a los miembros en la medida que toman conocimiento. Por lo tanto, se empieza a abrir un poco el abanico. Pero yo estoy contigo en el sentido de que finalmente la calificación de la agresión va a recaer principalmente en la persona agredida. Y eso es lo que tiene que levantar, y eso pasa no solamente en este tipo de agresiones, sino también en discriminación y otra serie de vulneraciones de derechos que pueden sufrir los niños y las niñas en los establecimientos educacionales. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. Hay una pregunta de Tiare para Jorge Varela. ¿Cómo se condice este estudio con la literatura existente? Yo creo que es bien, un poco, traté de resumirlo en la presentación. Es importante cómo es consistente el vínculo con salud mental. Lo interesante que acá no es solo un estudio de opinión, sino que el equipo de StatNotes aplicó las escalas que nosotros trabajamos desde la literatura en otros estudios. Entonces eso fue muy valioso porque son ítems que tienen algún tipo de validación, estandarización en distintos contextos. Las dos escalas de severidad de acoso son de autores referentes en distintas partes de Europa y de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, yo diría que era bien consistente lo que aparecía ahí, Tiare, para no resumir un poco, no repetir la presentación. Yo me gustaría agregar algo a lo que dijo Cristian recién, y creo que es súper importante esa distinción más cualitativa. Yo he visto mucho en nuestras comunidades escolares la distinción de, es que no fue una vez, fueron 3 veces, fueron 7 veces, fueron 12 veces. Pero esa distinción cualitativa que él está haciendo es vital, es vital. ¿Por qué? Porque en el fondo es muy importante el cómo yo estoy viviendo esto. Y para algunos jóvenes que tienen más habilidades sociales, por ejemplo, les da lo mismo un sobrenombre. Pero a otros jóvenes un sobrenombre les puede perjudicar su salud mental, su autoestima, su autovaloración para el resto de su vida. Entonces ahí da lo mismo si se lo dijeron una vez o 100 veces. Lo importante ahí es cómo la víctima o la persona que está experimentando esto lo vive. Hay una investigadora chilena, María Isabel Tolero, que es pionera en esto en Chile, dice que los chilenos tenemos un factor de riesgo en el sentido del humor, y que el sentido del humor chileno es muy descalificador. Y es muy interesante ese comentario, ¿cierto?, a raíz de lo que estamos discutiendo, ¿no? Esto de burlarnos de las características del 8 como parte del sentido del humor es algo muy negativo y es con un gran factor de riesgo. Y hay otros investigadores que yo creo que aquí es muy interesante para como vincularlo con lo que estamos diciendo, que es la anciana Mena, ¿no? Cuando habla de esto, ¿qué necesito yo para aprender? Para mí, más que la pregunta ¿fuiste o no fuiste víctima?, la pregunta que deberíamos hacernos todos los miembros de una comunidad es ¿qué necesitamos todos para aprender y para desarrollarnos como personas dentro de esta comunidad? Entonces, yo entiendo el tema administrativo y entiendo el procedimiento, es verdad. Y ahí no voy a decir nada porque está Cristian ahí y ellos tienen que ver por el cumplimiento de la norma, pero qué valioso que él mismo diga, oye, ojo, lo importante es cómo lo está viviendo la víctima. Y si un estudiante no lo está pasando bien, estos datos, tal como dijo, lo reveló Manuel, y ahí respondo a tu pregunta, Tiare, es lo mismo que escuchamos nosotros en el estudio que les mostré que hicimos en la RM hace 14 años atrás. Los jóvenes que son víctimas de acoso escolar, cibernético o tradicional, no piden ayuda. Por lo tanto, nos obliga a los adultos, todos, familia, apoderados, sostenedores, profesores, profesoras, a estar muy atentos a cómo lo están pasando nuestros jóvenes en la comunidad escolar. Sin sobreestimar tampoco lo que están experimentando, tampoco hay que generar más temor del que pueda haber. Me gustaría agregar algo.
Yo soy venezolana, para los que me estén viendo, y estoy participando en el estudio, ¿no? Recientemente. Pero algo que a mí me ha fascinado es que existe la fundación, porque está sensibilizando sobre una situación nueva. O sea, a pesar de que el ciberbullying se viene estudiando de unos cuantos añitos para acá, todavía la bibliografía, las investigaciones están quedándose un tanto cortas y cuesta un poco conseguir muchos estudios muy amplios, estudios muy grandes. Sin embargo, últimamente se ha dado una campaña de concientización. Cuando estábamos trabajando con esto, a mí se me ocurrió pensar que los psicólogos escolares van a tener mucho trabajo. Los profesores, así como nos dan religión en el colegio, yo creo que también las clases de computación deberían enseñarnos al buen uso de las redes sociales, trabajar esa concientización, crear valor de la situación. Por eso lo quise resumir como el respeto al otro, el respeto a la diversidad, el respeto a cada uno de ellos. Y eso implica un trabajo desde adentro con todos los que estamos trabajando con ese tipo de situaciones, ¿no? Yo tuve una experiencia en el colegio de mis hijos trabajando con la concientización del consumo de alcohol, porque la directora por casualidad en algún momento pasó por un salón y le pareció que olía algo de alcohol y se acercó hasta la mochila y logró llegar al sitio y a partir de allí se creó toda una campaña. Y lo que nos quedábamos locos era la normalización de los padres. Este tema de descalificación es permanente, decimos siempre los niños son crueles, pero ¿cuán cruel está siendo el niño? ¿Cuánto hemos normalizado él? ¿Pero qué es lo que te está haciendo? ¿Cuántas veces preguntamos? Decir, mira, este estudio realmente tiene tantas aristas, tantas puntas para sacarle, pero lo fundamental es crear una concientización que empiece desde pequeño. Había una pregunta por allí que se decía, ¿desde cuándo vamos a empezar a trabajar la salud mental? Desde bebé, desde que le ponemos la mamila por primera vez al bebé, desde que lo tocamos, desde que sensorialmente nos acercamos. Porque todo lo que nosotros coloquemos en ese cerebro va a tener una respuesta a futuro y va a aprender a decir que no quiero y va a poder denunciar. Así como hablaba Emanuel de las cifras, no denuncian porque tengo miedo al agresor, tengo miedo a la venganza. El ciberbullying tiene una característica que no tiene el acoso tradicional y es el anonimato. Y yo creo que dentro de todo es a lo que más miedo le tengo yo. Es como que el final de la cadena para descubrir. Ese anonimato es sumamente peligroso. Imagínense estar en las redes sociales las 24 horas del día y no saber. Eso te recoge como ser humano y hace que explotes, que pueda explotar lo que puedas tener genéticamente hablando, cognitivamente hablando o se te crea. Una de las cosas que no comenté que tenía que ver con el Facebook, es que en la población que se estudió, uno de los estudios que revisamos, era una población que estaba ciberacosada y que hacía depresiones por el acoso a través del Facebook, pero era una población que antes había estado en otro estudio de salud mental, por lo tanto no se podía relacionar que la depresión que ocurría luego del acoso era una depresión que se relacionaba con un estado previo de la persona de depresión. Entonces sí, ellos demuestran que el acoso produce la depresión y acá nosotros tenemos evidencia. Entonces yo creo que sí, que hay un trabajo de comunidad, hay un trabajo, nosotros nos organizamos, los seres humanos, los que podemos tener un poder dentro de la sociedad, somos factores de cambio dentro de la iglesia, dentro de la política, dentro de lo que sea, tenemos que hacerlo sin miedo, tenemos que comenzar a hacer. Esta a mí me concientizó muchísimo más y lo agradezco mucho haber participado acá sobre esta situación del ciberacoso. Es sumamente grave. Hace un par de días me llegó una persona de 50 años que está sufriendo de ciberacoso. ¿Qué tal? A todos nos puede atacar. Vamos a dar espacio para dos preguntas más. Tenemos aquí una de Rafael, que nos dice: hola, saludos desde Perú. La pandemia ha puesto más a los estudiantes de la escuela a convivir con la tecnología. Desde esta realidad, ¿cómo podemos, desde el rol como de directivo docente, trabajar con los estudiantes de forma remota? Más aún cuando muchos de los docentes no son nativos digitales. ¿Alguien que nos pueda ayudar?
Jorge. Un saludo entonces a nuestros vecinos del norte. No sé qué parte del Perú será él. Hay partes que, ¿cierto?, son mucho más urbanas, hay partes mucho más rurales. Y es verdad que la pandemia, ¿cierto?, aceleró no sé si aceleró, o un poco dividió o nos obligó a estar en la casa, ¿cierto?, o acceder virtualmente al colegio. Aunque no olvidemos, yo no conozco los datos de Perú, pero hace poco el Ministerio presentó los datos de Chile, y es un porcentaje que tiene acceso a la educación a distancia por Internet. Hay una parte importante de niños, niñas y adolescentes en el país que ha estado todo el año fuera del sistema escolar, by the way. Entonces, no nos olvidemos, nosotros estamos cuando pensamos en sacar conclusiones, ¿cierto?, o de pensar lo que está pasando en nuestro territorio, ojo, que hay muchos chicos que están, ¿cierto?, sin poder acceder a estos colegios municipales o incluso dentro de los particulares subvencionados, no todos tienen acceso a las plataformas. Ahora, si entiendo que su pregunta es cómo lo hacemos ahora, a pesar de la pandemia y este contexto virtual, todo está en construcción, porque en el fondo no hay datos que nos muestren o experiencias que hayan sido evaluadas, que nos muestren trabajar con o sin pandemia. Por lo tanto, todos vamos a estar ahora haciendo ensayos y errores. ¿Qué he visto yo de manera promisoria? Y que es coherente con el relato más teórico de las propuestas de intervención. Primero, y si pensamos en las evaluaciones que hay de los programas de acoso escolar cibernético, los últimos trabajos que han hecho de metaanálisis y evaluaciones de programas muestran que más de la mitad de estos son programas también de acoso escolar tradicional. ¿Qué tienen en común esas metodologías? Mucho trabajo de desarrollo socioemocional, competencias socioemocionales. Ahora, ¿cómo se trabaja en esa? Por internet y desde la casa, es una muy buena pregunta que yo no creo que nadie hoy día tenga una experiencia para eso. Lo más cercano a esto sí es tratar de relevar la importancia de tener un marco de acuerdo de convivencia, porque la convivencia escolar y las normas de convivencia no deberían ser necesariamente cierto ese código penal que a veces tienen nuestros colegios, sino más bien acuerdos en donde nosotros declaramos vamos a convivir pacíficamente, armoniosamente, positivamente. Y una manera, a mi juicio, que uno podría utilizar una metáfora para esto, es considerar el espacio virtual como un espacio más en donde también estamos conviviendo. Por lo tanto, las normas que apliquen a una sala de clases tradicional deberían aplicarse también, a mi juicio, en ese espacio virtual. Ahora, quizás no tuvieron las instancias de hacerlo más participativo, de construirlas en conjunto, por el estado de estrés que han sido sometidos todos, unas familias más que otras, por distintas razones. Pero sí me gusta la idea, ¿cierto?, de trasladar esta idea a que las normas de convivencia no sean solo un acuerdo al espacio físico, sino que sea una metáfora de cómo queremos convivir. Yo creo que ahí el espacio virtual puede ser perfectamente hecho. Y replicar esas metodologías de acuerdos de convivencia en el espacio físico, hacerlos también virtualmente. Ojo, y no solamente los estudiantes, nosotros estamos prontos a avanzar, a empezar un estudio de bienestar en profesores. Y no nos olvidemos también, ¿cierto?, que el canal más importante para generar este motor de cambio en niños y adolescentes son nuestros profes. No sé cómo están los profesores en el Perú, pero en Chile los profesores están reventadísimos. Piensen que les pedimos que innovaran en 2 semanas. La gente que estudia tecnologías e innovación en educación muestra y sabe que toma mucho tiempo generar esos procesos de cambio. Hoy día nuestros profes lo tuvieron que hacer en 2 semanas. Cambiar todas sus metodologías de enseñanza en 2 semanas. Que fueron las 2 semanas de vacaciones que tuvimos en marzo, no sé si se acuerdan. Entonces, yo invitaría también a pensar ahí el bienestar, o sea, no solo pensar dirigir esta norma, sino el bienestar no solo va a ser de nuestros chiquillos, sino también de nuestros profes. Muchas gracias, Jorge. De hecho, también mientras ibas conversando se me vino a la cabeza una vez que tuvimos una conversación live con unos profesores de Viña, particularmente el profe José, y compartía que él lo que hizo es, si bien era joven y la brecha digital quizás no era tanta, pero él dedicó por lo menos 1 hora a la semana, al día, para llamar a sus alumnos. Tiene 40 alumnos y se aseguró de que durante esa hora los llamaba a uno por uno y darles al menos 20 minutos a cada uno de sus alumnos para escuchar cómo estaban, en qué estaban y cómo poder acompañarlos mejor. Entonces, como bien decías, si bien se le ha cargado mucho la mano al profesorado, también no es necesario que las soluciones vengan necesariamente de la parte tecnológica, sino que podemos recurrir a formatos antiguos. Ayer también teníamos una conversación en live, donde una fundación que atiende al Sename. Que trabaja con chicos en el Sename, donde no hay clases Zoom, donde no hay esta tecnología, y los chicos no todos la tienen, donde se fueron a algo mucho más tradicional y romántico. Se están enviando cartas.
físicas, escritas a mano. Por lo tanto, yo creo que la excusa de la brecha digital a veces nos sirve para no explorar otras herramientas que de pronto puedan ser más cercanas. Y yo creo que en ese sentido la preocupación es más cómo cuidamos la salud mental de nuestros jóvenes, siendo creativos y no solamente limitándonos a lo que hoy día la esfera digital nos ofrece, sino que yo creo que algo que también les recomendaba a muchos papás que están sufriendo con sus hijos, es que les dejen una notita hecha a mano con el desayuno o con la comida, de modo tal que de pronto si no los ven durante el día, sí o sí les dejaron una nota a mano. Así que eso es como mi comentario de la experiencia. Aquí hay una persona, Maggie Guti, que nos comenta que es cirujano, médico cirujano de la quinta región. Te vamos a contactar porque es muy buena la iniciativa que estás proponiendo en tu mensaje. No es una pregunta per se. Quería ir a la pregunta de Ezequiel Silva. ¿Cómo evalúan ustedes el círculo que se da entre acosadores, acosados y testigos? Esto lo pregunto ya que trabajo en colegios y lo que he visto muchas veces es que el agresor sufre agresiones y se vuelve agredido. Esto luego de funas y otras situaciones. He experimentado en mi trabajo que la participación no es estática, sino que más bien es flexible en cuanto a la identificación del actor en el círculo de la violencia. Jorge, Fernanda, ustedes como psicólogos, yo también sé elaborar una respuesta, pero prefiero la respuesta profesional. Sí, bueno, yo creo que Jorge tiene que profundizar un poco más en eso. Yo sí creo que, bueno, de hecho en la investigación se muestra y entre los testigos el 35% ha sido acosado también. Y yo encuentro que eso es súper potente como lo plantea él, como que es dinámico eso, y porque también el tema de las redes sociales, y yo creo que precisamente por el tema del anonimato, permite también como un sistema de venganza que es más fácil que presencialmente. Lo he escuchado también de pacientes adolescentes, lo he visto, y en el fondo, claro, como están atrás del anonimato, se genera como esta falsa sensación de seguridad que podría ser más fácil también el responder a la agresión. De hecho, una de las preguntas que habían en la investigación, entre las reacciones que tenían las personas que son ciberacosadas, una de las opciones a responder era que le harías lo mismo al agresor. Muy pocas personas, o sea, en realidad el porcentaje creo que varían entre el 3 y el 5% de personas que sí lo harían. A mí me sorprendió como en la comunidad LGBTIQ+, ninguno responde que le haría lo mismo al agresor, pero yo sí creo que tiene que ver mucho con lo del anonimato. Yo creo que protege mucho la imagen, no es lo mismo responderle el golpe y la agresión en persona, por ejemplo, corriendo el riesgo de que en el fondo la devuelta sea aún más agresiva que cuando estamos en internet protegiendo nuestra identidad y salvaguardando nuestra integridad física también. Sin embargo, ahí la integridad en salud mental se ve impactada de igual forma. Esa es mi opinión. Ahí me gustaría que Jorge profundizara un poquito más en... Es súper interesante tu comentario y pregunta, Ezequiel, porque efectivamente los modelos que trataban de identificar el agresor puro, la víctima puro, tanto de acoso tradicional o acoso escolar cibernético, son modelos de la época de Olmos, los años 90. Sin embargo, desde los trabajos de Salmivali en Finlandia, a finales de los 90, cuando mostraban fuerte evidencia de que esto eran dinámicas de grupo y eran variables más ecológicas, las que explicaban mucho más los distintos roles y la victimización en general, es que las aproximaciones que se hacen hoy día son en general al grupo y a entender esto de una manera mucho más ecológica. Y si bien puede haber estudiantes que participen más que otros en algún rol, en general la aproximación ya deja de ser solo la víctima o el victimario o la etiqueta o ese rótulo, porque en general no se da ese dato. De hecho, por ejemplo, en los datos chilenos que tenemos nosotros, ¿quién es el que más reporta niveles de víctima? Es también el que más agresor, por ejemplo. Entonces, cada vez uno hace menos trabajo aislando a la víctima o aislando al agresor, porque de alguna manera ese dato puro no existe, sino que existe en dinámica. Y a veces hay estudiantes que tienden a ser más agresores en determinados grupos, donde, por ejemplo, el tener cierto comportamiento popular, algún estudiante con ciertos atributos podría facilitar cierta esa conducta en ese contexto y lo haría mucho más. Pero ese mismo estudiante, en otro contexto, en otra sala de clase, en otro grupo de curso, modifica su conducta. Veámoslo en algo mucho más coloquial, para mostrar como el ejemplo, es la disciplina de una sala de clase. ¿Cambia esta cuando cambia el profe? En general cambia. Y son los mismos estudiantes dentro de la sala, pero las dinámicas son muy distintas cuando cambia el profe.
Entonces, para mí la metáfora de esta idea de estos modelos ecológicos apuntan a eso, a cómo estos grupos, con determinadas maneras de convivir, generan mayores dinámicas de agresión. Ahora, en algunos casos, algunos estudios han mostrado que algunas víctimas de ciberacoso tienden a ser más agresores. Ahí va a depender si conocen o no al agresor. Ahí hay una discusión bien interesante de que en algunos casos no se conoce. Es verdad que el ocultar tu identidad puede incrementar la victimización, pero al mismo tiempo otros datos nos muestran que más de la mitad de los jóvenes sí saben quiénes son los que los agreden. Porque puede ser que yo no ponga mi nombre y apellido, pero tengo un nickname en las redes sociales. Hoy día tener muchos seguidores en niños y adolescentes en Chile es altamente popular. Y a ti te va a interesar que sepan quién eres tú. Tú no vas a querer ser el zorro, sino por el contrario. Tú vas a tener un nickname, pero sí vas a querer que sepan tu nombre. Entonces, es bien interesante ahí cómo esa dinámica puede ir modificando, ¿no? Algunos plantean que algunas víctimas de acoso escolar tradicional, muy sostenida en el tiempo, con perfiles con muchas problemáticas de salud mental o incluso psiquiátricas, explican parte, no todos, porque las matanzas escolares estadounidenses han variado, pero por ejemplo los casos de Columbine y otros similares eran víctimas de acoso escolar tradicional. Entonces te fijas que ahí no se condice con la dinámica o con la idea de la víctima o el victimario, eran jóvenes que eran excluidos del sistema escolar y de víctimas se transformaron a agresores muy violentos. Entonces, es muy interesante el comentario en ese sentido, ¿no? No verlo solo con la etiqueta del rol individual, sino entenderlo en una dinámica. Gracias, Jorge. Gracias, Fernanda. Quiero ir a la pregunta de Nicolás Jerez. ¿Consideran ustedes que Facebook Company, WhatsApp, Instagram, Facebook, podrían evitar el mal uso de sus redes mediante algún mecanismo en particular? ¿O más bien es un riesgo que el suscriptor corre al utilizar dichas plataformas? Me gustaría pedirle a María Eugenia de StatNodes, de pronto por tu conocimiento de las políticas de Facebook, de estas redes sociales, ¿qué tanto tiene de verdad Facebook injerencia o posibilidad de controlar estos contenidos? Sí, realmente desde nuestro conocimiento, en particular nuestra empresa, nosotros como tal podemos detectarlo y denunciarlo al mismo Facebook, para que Facebook sea el que, digamos, bloquea a estas personas. Eso es una de las formas. O sea, empresas como nosotros pueden detectar a esas personas, hacer un rastreo con los algoritmos de inteligencia artificial, informar eso a compañías como Facebook, pero los administradores como Facebook son los que tienen que bloquear que son los administradores, borrar esta información. Sin embargo, eso es un esfuerzo que evitarlo y aplicar políticas de uso de las plataformas es principalmente responsabilidad de estas plataformas. Hay mecanismos que ellos están utilizando actualmente, pero se les ha ido de las manos en realidad. Se les ha ido de las manos con eso. Hay ciertas cosas protocolos que están aplicando, pero no ha sido suficiente. Es como una aguja en un pajar. O sea, es tan insuficiente que no se nota el trabajo que ellos están realizando. O sea, en ese sentido, sí hay iniciativas que está haciendo... Sí hay iniciativas. De hecho, hay grupos que se encargan de ver esta información y personas como tal que detectan este tipo de cosas y las eliminan y las bloquean. Y hay también mecanismos de inteligencia artificial a través de algoritmos que detectan esto y lo borran. Pero es tan masivo que es un trabajo que no se ha logrado resolver. Pero creo que con más voluntad sí se podría hacer, pero es un trabajo gigante. Y estamos hablando de empresas, de corporaciones gigantes. De corporaciones gigantes. A mí me gustaría agregar algo a lo que dice María Eugenia, que yo creo que también, bueno, si bien ahí vemos en los resultados cuáles son las redes sociales que más se usan y coinciden que las 3 más usadas son de Facebook, y entiendo también de dónde viene que son las tres de Facebook, es WhatsApp, Instagram y Facebook.
si bien aparece, yo creo que también es importante el no demonizar las redes sociales. Yo, a propósito de eso, estaba recordando un focus group que en algún momento hice con cerca de 12 estudiantes adolescentes, precisamente en cómo percibían los riesgos-beneficios de las redes sociales, y de ellos mismos salía esta idea que a mí me parece súper acertada, es que de las redes sociales no son malas en sí mismas, sino que es malo el uso que nosotros le estamos dando. Y en ese sentido creo que es súper importante, ya que las iniciativas de Facebook por el momento no dan abasto, yo creo que es importante el educarnos y educar sobre todo a la generación de los papás de estas personas de entre 15 y 19 y en general, sobre estas redes sociales y cómo potenciar el buen uso. Los niños con los que yo conversaba, a ellos les daba mucho nervio los riesgos que significaba estar en las redes sociales, precisamente por el acoso virtual, que particularmente en ese colegio estaba siendo un problema. Pero ellos también detectaban muchos beneficios, pero también en algún momento se conversó sobre cómo los papás no eran capaces de involucrarse con esto. Y ahí yo creo que es súper importante, y creo que la pandemia un poco nos ha forzado hacia allá. Yo creo que es súper importante acortar la brecha digital. Yo creo que es súper importante que los papás entiendan las dinámicas que se dan en las redes sociales, y es importante para que entiendan lo que pasa, porque claro que un niño no va a sentir la confianza de acercarse a su papá, a decirle lo que está ocurriendo en una red social que el papá no entiende. Entonces probablemente también les cueste tomar el impacto. Entonces en ese sentido yo creo que la tarea, si ya sabemos que Facebook le está haciendo, yo creo que ya la tarea es un poco como a nivel social de empezar a educarnos en estas dinámicas que se dan en las redes sociales, acortar la brecha y potenciar el buen uso en particular, y tener el cuidado de no demonizar las redes sociales. Yo creo que es importante. Gracias, Fernanda. María Eugenia, levantaste la mano. Sí, sí, para complementar la idea, y pienso que lo mencionó Carmen y lo está acotando Fernanda, es que es algo en que realmente la educación está atrasada. Los niños, esta generación utiliza estas redes. O sea, tienen que haber materias de uso de estas redes y de buen uso de estas redes. O sea, hay generaciones que solo buscan información en Google, en las redes sociales, creen todo, participan en eso. Y entonces, incluso son crédulos, dan por cierto todo lo que hay en estos medios. Entonces, que tú incluyas una materia oficial del buen uso de las redes es una necesidad que hay que abordar, y que hay incluso que promover algo como ley, que se incluya esto como una materia oficial, porque es algo porque va a ser un mecanismo de defensa contra esta población joven. Absolutamente, absolutamente. Bueno, y gracias a todo el trabajo que estamos haciendo, también hemos estado aportando en políticas públicas y en el cambio de algunas legislaciones. Y con estos estudios, con el trabajo de todos ustedes, de Jorge, de StatKnows, del gran equipo que tienen, de Fernanda y también del equipo nuestro, estamos haciendo ese aporte, que hoy día se está traduciendo en políticas públicas donde quizás tenemos que aportar más para que estos cambios sean mucho más grandes. Pero quería hacerle una pregunta a María Teresa. María Teresa, no sé si nos puedes ayudar. Generalmente es muy fácil cuando cuando algo sucede, es muy fácil lavarse las manos diciendo que la prensa es amarillista. Tú que eres de comunicaciones de StatKnows, nos dicen mucho que la prensa busca lavarse las manos, ocupar o quizás cambiar la visión de lo que realmente está sucediendo. ¿Cómo crees tú que en comunicaciones, los encargados de comunicaciones de los distintos sectores y de las distintas instituciones pueden constituir un aporte a la realidad que estamos viviendo y un aporte a este fenómeno que es el ciberbullying? ¿De qué manera pueden aportar positivamente? Sí, mira, ¿se oye bien o no? ¿Se oye? Sí. A ver, yo creo que todos tenemos un rol, y entre esos todos, por supuesto, los medios de comunicación. Creo que hay un concepto que hace mucho daño en los medios y en la forma de abordar el tema de la noticia, es como el concepto tradicional de la noticia, ¿no? Que
lo nuevo, lo que genera emoción, lo que tiene impacto es la noticia. Entonces hay como hay una tendencia, un énfasis en las informaciones de los medios a cosas que son muchas veces negativas, muchas veces conflictivas o dañinas. Y hay menos cobertura a cosas que son más bien preventivas, a información que es necesario tener al alcance, como la que estamos disponibilizando con este estudio, porque no constituye noticia en el sentido tradicional. Entonces ahí se vuelve un desafío hacia nosotros mismos, y es como nosotros, a partir de datos como los que tenemos ahora a disposición, generamos contenidos y los ponemos a disposición de una forma también atractiva para los medios. Tenemos que lograr espacios en los medios de comunicación, entendiendo cuál es su dinámica. Entonces, apelando un poco también a que los medios hagan un aporte, también nosotros tener la habilidad de generar contenidos robustos de información, y convocar a hacerse parte de iniciativas constructivas. O sea, aquí, así como no se le puede echar la culpa solo a los colegios, solo a los padres, solo a los medios, también tenemos que tomar en nuestras manos, ¿no? En las manos de todos la responsabilidad de aportar. Y creo que de momento ahora, y en ese sentido nosotros como StatNows estamos tomando esta posta, estamos asumiendo el compromiso de disponibilizar estos datos, queremos seguir además ahondando en más datos, y esto tenemos que transformarlo en material que los medios usen, para que tengan herramientas para poder comunicar. Tampoco van a poder hacerlo sobre solo cosas generales. Los medios van a necesitar información creíble, información nueva. La novedad es un tema. Entonces aquí tenemos afortunadamente un montón de datos nuevos a los cuales sacar provecho. Y datos que además me encantó lo que comentaba Jorge, que son consistentes con nuestra literatura. Aquí hay un trabajo riguroso. No es un mero levantamiento de datos diversos que estaban por aquí y por acá. Aquí hay una investigación honda, hecha con mucho profesionalismo, con mucho cariño además, porque queremos aportar. Entonces, ahora vamos a poner esto a disposición de los medios también, porque en los medios hay personas que también quieren contribuir. Lo que pasa es que tenemos que encontrar las maneras de combinar su rol con los roles nuestros y de la sociedad en general, de otros actores. No sé si con eso respondí la pregunta. Sí, absolutamente. Es necesario dar esa nueva información para que no sea solamente, para que tengan una nueva información con base fidedigna. Y eso creo que también es el aporte. Así que muchas gracias María Teresa, porque ese es el aporte que está haciendo StatNows, que está haciendo la Universidad de Desarrollo a través de sus profesionales, y el aporte que queremos hacer a la comunidad, entregar información fidedigna, información que puede cambiar vidas, que a nosotros, si lo hubiésemos tenido, bueno, nos costó una hija. Quiero referirme a la última pregunta que nos queda pendiente de Braulio Campuy respecto a por qué en el informativo de la CIE no hay datos de ciberbullying. Se refiere a un aplicativo que tiene la Superintendencia de Educación. Lastimosamente ya el superintendente nos tuvo que dejar por otra reunión y otros compromisos, pero estamos nosotros trabajando y conversando con el equipo de la superintendencia para poder dar una buena respuesta. Y Braulio, te conocemos, la podemos compartir contigo y también la vamos a compartir con los demás. En todo caso, igual aquí nos dicen de la superintendencia que cualquier información se puede solicitar por medio del portal de transparencia, pero yo creo que a eso no se refiere tu pregunta, sino se refiere a... Yo entiendo la pregunta con respecto a por qué el ciberbullying no se puede reportar por medio de la aplicación de CIE. Y de modo tal de que las comunidades tengan acceso a casos de ciberbullying que estén viviendo y vía la aplicación de CIE, y no necesariamente un reporte de transparencia de la institución. Bueno, y frente a todo este estudio y a este maravilloso panel que hemos tenido, primero darle las gracias, y darle las gracias no solamente porque participaron, por los conocimientos que aportaron y por el gran aporte que han hecho más allá de nosotros como fundación, a nosotros como padres y a las comunidades, y como se dan cuenta, no solamente a los chilenos, sino que también hemos traspasado las barreras internacionales. A eso, ¿y por qué lo hicieron? ¿Por qué quisieron contribuir? Yo creo que porque decidieron no quedarse como testigos, dadas las capacidades que tienen. No quisieron seguir siendo testigos que ven, porque vieron que en las estadísticas mostraban que el número de testigos era mucho. Era un número muy alto, y ese número de testigos, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los dejamos seguir siendo testigos activos? ¿Pero qué tipo de actividad tienen estos testigos? Pueden ser testigos cómplices, que simplemente con una broma, donde no sé el margen entre cuándo es broma y cuándo deja de ser broma, pero como nos decía Jorge, la broma deja de ser broma cuando le está afectando a la persona,
a quién se le está agrediendo con esta supuesta broma. Y este testigo cómplice, ¿qué hace? ¿Cuándo se convierte en un testigo cómplice? Cuando no solamente acepta que a una persona la estén agrediendo, sino cuando además aporta para que la agresión sea más, para que aumente. Aumenta con un like, aumenta con otro comentario, aumenta con otro contenido que está agregando al contenido que ya está en conocimiento de muchas personas a través de las redes sociales. O aquellas personas que dicen, no, yo prefiero mirar que algo está sucediendo y no hacer nada, y optan por la conducta omitiva. ¿Y quiénes son ellos? Son testigos encubridores, que dicen algo está sucediendo, pero a mí no me interesa y yo no me involucro. Acá tenemos un tremendo panel de personas que sí decidieron involucrarse, que sí decidieron levantar la mano, que sí decidieron aportar su conocimiento. Y es por eso que este grupo de personas que no solamente se motivaron, sino que además se inspiraron, porque nos consta que pusieron el corazón en esto, y además están dando ejemplo, son personas que queremos mostrarle a todas las comunidades que no solamente se quede en este panel, sino que cada uno de los espectadores de hoy día, todas las personas que hoy día participaron y a las que ustedes les van a llevar la información, pueden ser capaces de motivar, de inspirar y de dar ejemplo. ¿Y qué significa eso? Convertirse en testigos salvadores. ¿Y quiénes van a ser los testigos salvadores? Los que estamos cambiando un país, los que estamos cambiando una nueva sociedad, y los que nos dedicamos, y los que estamos dispuestos a entregar el corazón, no para motivar, no para convencer a otra persona para que haga lo que yo quiero que hagan, sino para mostrarles hoy día con evidencias fácticas de que todos podemos hacer mucho. Así que muchas gracias por habernos inspirado, por haber solidarizado con nosotros, por estar acá y por activar la resiliencia, no solamente de nuestras comunidades, no solamente de nuestras familias, sino también han sobrepasado las fronteras y de muchos países a quien va a llegar este informe, a quien va a llegar este video, que hoy día se han convertido también, cuando realicen acciones concretas, se van a convertir también en testigos salvadores como ustedes. Muchas gracias. Y para cerrar, simplemente el llamado a apoyarnos como fundación. En la página web de la fundación fsummer.org pueden encontrar un icono en el cual pueden hacer clic y poder apoyarnos también con donaciones para poder ayudar a muchos más jóvenes que estén sufriendo. Y con eso les damos muchas gracias de corazón a todas las personas que se conectaron, a los que nos están viendo en otra plataforma, en YouTube o en otro medio, y ayúdenos a que este mensaje llegue a muchas más personas para cuidarlas. Recuerden que vamos a estar posteando varias cápsulas de ayuda de prevención de ciberacoso, vamos a estar teniendo estos resultados completos, van a estar disponibles en la página web de la Fundación, de StatKnows y de la UDD, para que lo puedan descargar y disectar, estudiar como quieran y deseen. Y si quieren que hagamos algo más en conjunto, estamos totalmente disponibles para trabajar en equipo. Muchas gracias a todos, grandes bendiciones y que tengan una hermosa tarde.